Buenos días, soy Ana Trasancos Yáñez, una de las tutoras de la asignatura de Lengua y Literatura del nivel 1, y vamos a tener la clase virtual correspondiente al 23 de noviembre. Os recuerdo que nos quedaría la sesión del 30 de noviembre y después tendríamos 2 sesiones de repaso el 7 y el 14 de diciembre para preparar el examen presencial que sería el 17 de diciembre. Bien, los contenidos de la evaluación que hemos visto hasta ahora es en el bloque temático 1, la comunicación, el tema 1, que es la comunicación y sus elementos, el tema 2, tipología de textos, la exposición, el tema 3, tipología de textos, la narración, el tema 4, tipología de textos, la descripción, el tema 5, tipología de textos, la argumentación, el tema 6, tipología de textos, el diálogo, y hoy vamos a ver el tema 7, que son habilidades lingüísticas. Nos faltaría por ver del bloque temático 2 en esta evaluación, que es lengua y sociedad, el tema 1, que es lengua española. Bien, en este tema, que se llama habilidades lingüísticas, ¿qué conceptos vamos a ver? Vamos a ver habilidades lingüísticas, vamos a ver la lectura y la escritura, el párrafo y el enunciado, nociones básicas sobre textos, el uso normativo de mayúsculas y minúsculas y las reglas de presentación de escritos. Con respecto a las habilidades lingüísticas, ¿qué son habilidades lingüísticas? Habilidades lingüísticas es saber escuchar, hablar y conversar, y por otro lado se refiere también al ámbito de la lectura y de la escritura. Con respecto a escuchar, hablar y conversar, tenemos la definición en el libro, en la página 145 del libro de texto, de qué es escuchar y qué es hablar. Escuchar es una habilidad lingüística que va más allá del mero hecho de oír. Es comprender el mensaje, entender lo que se está oyendo, y para ello tenemos que poner en marcha un proceso de construcción, de significado y de interpretación de un discurso oral. ¿Qué es hablar? Pues hablar nos da la posibilidad de comunicarnos, pero no la garantiza, pues saber hablar no significa saber comunicarse. Vamos a ver ahora el punto 1.2, que es la clasificación del discurso oral. Estamos en la página 146 del libro de texto. Nos dice, existen diferentes formas de comunicarse oralmente. Tenemos un cuadro que es esquemático al principio de esta página y nos dice, según el enfoque del tema, tendremos formas de comunicación que se pueden clasificar en un discurso descriptivo, un discurso narrativo, expositivo y argumentativo. El discurso descriptivo sería el discurso que se centra en los detalles y características del tema que expone. El narrativo es el discurso, es de relato, se trata de contar un hecho. En el expositivo el hablante quiere explicar algo o un acontecimiento, informarlo y desarrollarlo apoyado por ideas. Y el argumentativo se basa en el uso de elementos para convencer al oyente. Pero tenemos también otro enfoque, que podría ser el tipo de emisión. Entonces, según el punto de vista o de las circunstancias de la emisión, tenemos un discurso que puede ser privado o público. Privado, el desarrollo del tema puede ser formal o informal, dependerá de la relación que tengan los interlocutores. Y pública, el emisor transmite un discurso o mensaje sin importar si conoce o no a los que le escuchan. El punto 1.3 nos habla de distintos tipos de discurso oral. ¿Qué tipos tenemos? Tenemos el discurso forense, que pertenece quizás a los estamentos de justicia, por ejemplo, abogados, jueces, y se utiliza para obtener una condena o beneficio. El discurso social, que es cuando se está en una situación de confianza y el discurso se emite ante un público cercano. El discurso político, que son los discursos con un enfoque ciudadano y público que se dan en los tiempos de elecciones de un país con el fin de obtener los votos necesarios, como hemos visto estas últimas semanas.
El discurso castrense, que es la exposición oral que se da en el interior de las Fuerzas Armadas, así como los discursos para alentar a las tropas en momentos de conflictos o de entrenamiento militar, con el fin de mantener la disciplina y espíritu alto en los oficiales. El discurso religioso, que son las palabras utilizadas por las entidades éticas o morales de una sociedad, con el fin de persuadir a realizar buenas acciones o tener un determinado comportamiento ante diferentes situaciones cotidianas. Pueden ser sermones, mensajes, meditaciones, conferencias eclesiásticas o religiosas que tienen como eje a Dios o a las creencias que practican los feligreses de un grupo específico para acrecentar su fe o para ganar nuevos adeptos. Y ya por último tenemos el discurso académico, que son los discursos que se enmarcan dentro del ámbito intelectual y estudiantil que tienen que ver con temas docentes y universitarios. Sin embargo, hay una serie de pautas para que el discurso oral sea un éxito, porque para cualquier discurso, sea el que sea, se hace necesaria la utilización de una serie de recursos anexos que ayudarán al éxito de la exposición frente a una audiencia. Entonces vamos a ver cuáles son. Hay que tener en cuenta a qué tipo de público dirigimos nuestro discurso, porque tendríamos que ordenar el contenido y además también prever el uso de materiales de apoyo. Es importante saber el rango de edad de los asistentes y también los intereses, porque tendremos que adecuarnos a ellos. Tendremos que referirnos a ellos con respeto y evitar el uso de trato informal. También sería importante evitar leer todo el discurso o parte de él, porque esto causa monotonía y repercute en la atención que nos prestan los oyentes. Es importante mantener la atención visual de los receptores, logrando empatía, y nuestra voz debe tender a mantener expectante al público y que no sea un medio para aletargar el contenido de la ponencia, así como se debe procurar que todos los asistentes escuchen la exposición. Se deben preparar elementos técnicos, por ejemplo los micrófonos, la mesa de sonido, etcétera, que permitirán mejorar la acústica del lugar, y no debemos exagerar los movimientos del cuerpo, sino que debemos apoyarnos en los elementos kinésicos, o sea, cualquier movimiento del cuerpo que hagamos, porque eso facilitará que haya más dinámica en el discurso, aunque tampoco debemos abusar de ellos. Bien, el punto 1.5 nos habla de diferentes estilos de discursos y en general hay tres estilos que se pueden utilizar. Podemos utilizar el informativo, el persuasivo o el conmemorativo. Sintetizando, el discurso informativo sería compartir información, el persuasivo se trataría de convencer al público y el conmemorativo de rendir homenaje a alguien. El esquema lo tendríais en la página 148 del libro de texto. También el discurso tendría una estructura y la estructura general sería introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se plantea el tema que se va a abordar y la idea que se quiere transmitir. En el desarrollo se presentan los distintos argumentos que sustentan la idea y en la conclusión se resalta nuevamente la idea y se enumeran solamente los argumentos utilizados. Sobre todo, y quizá los aspectos importantes de la estructura de un discurso, debe ser que debe primar la claridad. También debemos procurar que el discurso resulte atractivo e interesante y además ser breves. Bien, pasamos al punto 2, estamos en la página 150 del libro de texto y el primer punto sería la comprensión. La comprensión. ¿Por qué hablamos de la comprensión? Porque el objetivo principal de la lectura es la comprensión. Es la capacidad que posee cada uno de entender y elaborar el significado de las ideas relevantes de textos escritos de distinta naturaleza, asimilando, analizando e interpretando el mensaje que el texto contiene y relacionarlas con las ideas que ya se tienen. Esta capacidad es parte del proceso de descodificación de un texto. En resumen, ¿qué es la comprensión? Pues es interpretar y extraer un significado de lo que se está leyendo. Pero además, con respecto a la comprensión, tenemos una serie de estrategias que nos podrían ayudar a alcanzar la comprensión de lo que se lee. ¿Y qué es una estrategia? Pues la estrategia es una forma o un medio para llegar a un objetivo en concreto, y en el caso de la lectura existen estrategias para alcanzar la comprensión de lo que estamos leyendo. Y vamos a ver algunas de estas estrategias.
La primera de ellas es la prelectura o lectura explorativa, que es una estrategia preparatoria para la lectura propiamente dicha. Consiste en leer superficialmente el texto para crear una idea general sobre el contenido del texto. Otra estrategia que permite alcanzar la comprensión de lo que se lee, pues la lectura rápida. Trata de analizar un texto muy rápidamente y en forma global para tomar de él algunos elementos. También resulta útil para buscar informaciones específicas en un texto que trata de varios temas u observar la importancia del mismo. Sigue la técnica del salteo, que es leer a saltos fijándose en lo más relevante. También podemos hacer un análisis estructural de un texto. O sea, para comprender y captar el texto con mayor facilidad, podemos dividirlo en unidades de lectura a las que se debe enfatizar por separado. Estas unidades son extensas o cortas, de acuerdo a la capacidad del autor para desarrollar una idea, el volumen de información presente y el tipo de texto de que se trata. Una unidad de información abarca todas las frases que desarrollan una idea, incluidos los ejemplos. Y en la mayoría de los casos la unidad de información suele ser el párrafo, como veremos más adelante. Otra estrategia de comprensión podría ser la lectura crítica, que consiste en distinguir los hechos de las opiniones, comprender los objetivos del autor, valorar la confiabilidad de las fuentes de información, es decir, hacer una crítica al autor y si realmente satisface la necesidad del lector para ampliar o desarrollar su conocimiento. También tenemos la poslectura, que es una estrategia donde se revisa y evalúa lo leído. Podemos elaborar diagramas, representaciones gráficas, como es en la estructura de la información, o fichas bibliográficas. También fichas con preguntas, problema. Bueno, en general, dentro de esta estrategia es necesario enfatizar y dedicar más tiempo a las ideas o a la información no entendida. Tenemos también la lectura reflexiva o comprensiva, que correspondería al máximo nivel de comprensión. ¿En qué consiste una lectura comprensiva, una lectura reflexiva? Pues en repasar una y otra vez los contenidos, incorporando nuevas ideas que hayan pasado desapercibidas, tratando de interpretarlos, los contenidos, y es la más lenta. Para usar esta estrategia es necesario buscar en el diccionario todas las palabras cuyo significado no se posee por completo. Deberíamos aclarar las dudas con ayuda de otro libro, atlas, enciclopedia, libro de texto, preguntar a otra persona si no se puede hacer enseguida y se ponen interrogantes al margen para recordar lo que se quería preguntar. También incluye la lectura comprensiva, que se reconocen las unidades de información, se observan con atención las palabras claves y se distinguen las ideas principales, sobre todo de las secundarias. Deberíamos perseguir el alcance de unas conclusiones y no quedarnos tranquilos sin comprender cuáles son y cómo se ha llegado a ellas. Por último, tenemos la lectura organizativa, que sería hacer una organización de las relaciones entre las ideas y una localización jerárquica o ubicación de la información en orden de importancia, para aprender primero lo que es más importante. Y también, y esto es muy importante, las estrategias mnemotécnicas, que consisten en hacer una transformación de algunos datos adquiridos a una representación más familiar que permita hacer una relación con otra información. Es decir, relacionar información con palabras más cotidianas que nos ayuden a recordar lo aprendido. Bien, dentro de la comprensión es importante distinguir entre ideas principales e ideas secundarias. Esto sobre todo es muy importante que lo tengáis en cuenta a la hora de estudiar y tener en cuenta cuáles son las ideas principales y cómo hacemos para distinguir esas ideas principales. Pues para poder distinguir la idea principal de un texto hay que prestar mucha atención a la palabra clave, que más se repite, y a sus sinónimos, que a menudo se reúnen bajo el mismo concepto semántico, es decir, el tema del texto, las palabras clave que utiliza. Además, la idea principal es imprescindible y si se suprime, el sentido global del párrafo queda incompleto. Para poder distinguir, por otro lado, la idea secundaria, hay que tener en cuenta que si la eliminamos, el párrafo no pierde su contenido esencial. Es decir, seguimos teniendo la idea principal y estas ideas suelen ser repeticiones de la idea principal, pero con diferentes palabras.
y su función es apoyar el mensaje clave, que sería la idea principal, explicarlo y acompañarlo para reforzar más su comprensión. Hay una serie de factores relacionados con el lector y con el texto que afectan a la comprensión de un texto. Entonces, ¿qué factores tenemos relacionados con el lector? El conocimiento previo, esto es importante, que el lector tiene acerca de lo que lee. El interés también del lector con el tema, porque cuanto más interesado esté el lector en un tema, más fácil lo comprenderá. También es importante el propósito que impulsa al lector a leer. El estudiante que tiene un propósito determinado y que lo impulsa a leer tiene más posibilidades de comprender el texto que el estudiante que lee el mismo material sin un propósito. También la habilidad del lector para decodificar las palabras rápidamente. Si el lector se encuentra con un texto con palabras extrañas a su vocabulario, se centrará más en buscar el significado de palabra por palabra y no se concentrará en comprender el texto en su totalidad. Lo que hemos visto era relacionado con el lector. Vamos a ver ahora los factores relacionados con el texto que se lee. Entonces, es importante tener en cuenta el número de palabras no familiares del texto. Se refiere al léxico desconocido del lector. Es decir, una persona puede leer un texto, pero puede no comprender nada por la falta de vocabulario. También es importante la longitud de las frases. La investigación ha demostrado que cuanto más largas, ¿no?, y cuanto más complejas sean las frases, conforman una idea, más difícil será comprenderlo. Pero esto no puede ser un problema para que el lector no practique continuamente la lectura y al final se preocupe por entender el texto. También es importante la sintaxis. Para comprender el significado de una frase es necesario comprender la estructura de la frase y el significado individual de las palabras y la manera en la cual la información se encuentra dentro de las diferentes frases. Aquí se puede desarrollar la habilidad de hacer interferencias porque se necesita extraer ideas para comprender el texto. Y por último, la integración del texto hace referencia a la habilidad de reunir la información que se encuentra en un texto pero que esté desorganizada. Bien, pasamos al punto 2.5, que sería tipos de lectura. Tendríamos dos tipos de lectura, la lectura ocular y la lectura en voz alta. La lectura ocular, pues para leer con la vista es suficiente reunir las sílabas bien y entender las palabras. Y para la lectura en voz alta es, según muchos sabios, la más difícil de todas las artes, porque hay que tener en cuenta una serie de factores y una serie de pautas para leer bien en voz alta. Las tenéis enumeradas en la página 153 y 154 del libro de texto. Pasamos ahora al punto 3, que es el párrafo y el enunciado. Y tendríamos que estas son las dos partes constitutivas del texto, el enunciado y el párrafo. Empezamos por el párrafo y nos dice el libro de texto que el párrafo es cada una de las divisiones de un escrito señaladas por letra mayúscula al principio de línea y punto y aparte al final del fragmento de escritura. Entonces, es cada una de las divisiones de un escrito y veremos que tienen una letra mayúscula al principio de la línea y un punto y aparte al final del fragmento. Bien, entonces, ¿cómo se organiza el contenido del párrafo? Tendríamos un núcleo obligatorio y unos elementos marginales. En el núcleo obligatorio, el núcleo obligatorio constaría de una idea clave, como vimos antes, y además unos elementos opcionales que sirven para fijar las circunstancias de la idea central. Y tendríamos también unos elementos marginales que desarrollan la idea central. Bien, ¿qué funciones tendría el párrafo? Tendría la función de introducción a la totalidad del texto o presentación de una nueva idea. Puede funcionar también como una transición entre dos partes del texto o como una conclusión. Tendremos también tres clases, esto es importante que lo memoricéis, tres clases de párrafos que se podrían clasificar en deductivos, inductivos y diluidos. ¿Qué es un párrafo deductivo? Un párrafo deductivo es aquel en el que la idea principal se encuentra al comienzo del párrafo. En el inductivo
es al contrario. En el párrafo inductivo la idea central se encuentra al final del párrafo y ya por último el párrafo diluido sería, lo encontramos cuando la idea principal se encuentra en todo el párrafo. O sea, cuando una persona se dirige ante el texto, pues debe tener cierta idea del contenido del texto, de modo que esa idea la lleva a formulaciones de preguntas y respuestas. También tiene una estructura. Cada párrafo tiene una estructura y esta estructura sería semántica y sintáctica. La estructura semántica se compone de la idea temática más las ideas complementarias y la estructura sintáctica sería el conjunto de oraciones unidas entre sí. Tenéis un esquema al principio de la página 156 del libro de texto. Con respecto al párrafo, ¿qué cualidades tiene que tener un buen párrafo? Todo párrafo debería tener unidad, cohesión y extensión. La unidad porque desarrolla una idea fundamental, la cohesión porque debería utilizar oraciones que sean conexas y extensión porque pueden ser los párrafos breves, medianos o largos. También para ordenar la información en el párrafo tenemos tres tipos de estructuras. En este caso se parece a los tipos de párrafos, pero cambiaría el tercero. Estructura deductiva, la idea principal se enuncia al principio y a continuación se explica. Estructura inductiva, la información más relevante se expone al final del párrafo y se presenta como conclusión. Y por último, la estructura paralela, el párrafo se organiza como una sucesión de ideas que no quedan subordinadas unas a otras. Bien. Pasamos ahora a el apartado que nos explica el enunciado. ¿Qué es el enunciado? El enunciado es la palabra o el conjunto de palabras que combinamos para expresar una idea. Tenemos varios tipos de enunciado. En general se distinguen dos tipos de enunciado, o los más importantes, que son la frase y la oración. ¿Qué es una frase? Es un enunciado que carece de verbo en forma personal y no puede descomponerse en sujeto y predicado. Pueden ser unimembres, es decir, constituidos, las frases constituidas por una sola palabra o consistir en un sintagma más o menos complejo, o bimembres, que son como oraciones a las que le faltara el verbo. Y por otra parte tenemos otro tipo de enunciado que sería la oración, que es un enunciado que se caracteriza por tener un verbo en forma personal y por estar compuesto por dos miembros, el sujeto y el predicado. Bien, ¿qué hay que tener en cuenta para la realización de un enunciado? Sobre todo, tener en cuenta que cada enunciado expresa una idea. También hay una delimitación de los enunciados. Es decir, los enunciados se delimitan en el discurso oral, en el discurso de locución oral, mediante las pausas que hacemos cuando hablamos, pero en el discurso escrito esto se expresa mediante los signos de puntuación, es decir, un punto o un cierre de interrogación o exclamación implicaría una delimitación del enunciado. Dentro del enunciado también es importante tener en cuenta que tiene unas funciones lingüísticas. Y estas funciones lingüísticas en general son la representativa o referencial, la expresiva, la conativa o apelativa, la metalingüística y la poética. La representativa, pues en la representativa se comunica un hecho objetivo y predomina el contenido de la información. En la expresiva, pues se expresan los sentimientos. En la conativa o apelativa se incita o influye en otro para que haga algo. En la metalingüística se refiere al código mismo, es decir, a la lengua, y en la poética se cuida el aspecto externo. También tenemos varias modalidades del enunciado. Según nuestra intención comunicativa, el enunciado se puede presentar de las siguientes formas, es decir, puede tener una modalidad enunciativa, interrogativa o exclamativa. Esto sí tenemos en cuenta la entonación. Tenéis en un esquema general de todas las modalidades del enunciado al final de la página 160. Pero también tendríamos modalidades del enunciado
que se pueden clasificar mediante el uso de tiempos verbales. Entonces, si utilizamos el indicativo, indicaciones que vemos como reales o verosímiles, el subjuntivo pues señala que lo dicho por el hablante es visto como posible, probable, o bien es un deseo que no se sabe si podrá realizarse. Y por último, el imperativo se utiliza para dar órdenes o recomendaciones. Otras modalidades del enunciado se establecen mediante los adverbios modalizadores, es decir, estos adverbios enfatizan la intención comunicativa. Por ejemplo, si decimos efectivamente, estamos enfatizando la intención comunicativa, has aprobado por los pelos. También la modalidad del enunciado puede establecerse por el orden de las palabras. El intercambio de las palabras en la oración puede ser un índice modalizador. Si decimos, ese libro es lo que quiero, estamos dando referencia al libro. Tenemos también relaciones gramaticales entre enunciados. Esto sería importante que lo tuvieseis claro. Hay, en general, dos tipos de relaciones gramaticales entre enunciados, que son la elipsis y la anáfora. Pero dentro de la anáfora tendríamos, o quizá contraria a la anáfora, tendríamos otra más que es la catáfora. Tanto la anáfora como la catáfora se les suele considerar a ambas un tipo de elipsis. Pero bueno, esto no lo tenéis en el libro de texto. Quedaros con que hay diferentes tipos de relaciones gramaticales entre enunciados y sería, por un lado, la elipsis. ¿Y qué es la elipsis? Pues es la supresión de algún elemento léxico del enunciado. ¿Por qué suprimimos algún elemento léxico? Es la supresión de algún elemento lingüístico, ¿vale?, del discurso, pero que no contradice las reglas gramaticales. Por ejemplo, decimos, Juan ha leído el mismo libro que Pedro. ¿Qué nos faltaría en esa oración? Pues nos faltaría, o en ese enunciado. Tendríamos que Juan ha leído el mismo libro que Pedro ha leído y suprimimos ha leído. No contradice las reglas gramaticales si estamos suprimiendo ese elemento léxico. La anáfora. La anáfora es un fenómeno por el que una palabra remite a una parte anterior del discurso a la cual representa. O sea, hay una referencia entre un elemento del texto y otro que apareció antes. Este tipo de referencia se da cuando ciertas palabras, sobre todo pronombres y adverbios, asumen el significado de otras ya presentes en el texto. Por ejemplo, si decimos, Vallejo viajó a París resuelto a probar fortuna. El poeta, que se refiere a Vallejo, no sospechó lo que podía ocurrir. Allí encontraría la muerte. En el libro de texto os pone como ejemplo, primero bailó la mujer, después el hombre, la aplaudieron a ella con fervor, pero a él lo rechazaron. Estamos utilizando pronombres. Y por último tenemos la catáfora, que es todo lo contrario a la anáfora, porque la remisión se hace a una parte posterior, no anterior del discurso. Es una referencia entre un elemento del texto y otro aparecido después. Este tipo de referencia aparece cuando usamos algunas palabras para anticipar algo que va a aparecer luego en el texto. Entonces, si decimos, Mercedes le dijo a Pedro que volviera. Juan se ha comprado un coche y no lo ha pagado. Estamos haciendo referencia a algo que ya que va a aparecer luego en el texto. Hay que prevenir las siguientes enfermedades contagiosas: sarampión, difteria, tifoidea, etc. Bien, también otra parte del tema, es que este tema es muy largo, pero otra parte del tema sería tener unas nociones básicas sobre diferentes textos que podemos encontrar. En general, tendríais que saber distinguir a través de la definición, pues qué es una reseña, un acta de reuniones, una instancia, etcétera, y dependiendo del tipo de texto, pues hay quizá unos elementos o unas partes o incluso un modelo que podríais también estudiar. Bien, la reseña. ¿Qué es una reseña? Es un texto periodístico que pertenece a los géneros de opinión. Una buena reseña debe reflejar la interpretación y evaluación crítica de quien lo realiza.
Actas de reuniones, pues es la relación fiel, normal y exacta de una reunión o de una sesión celebrada por un comité, junta, corporación, etc. Las actas de reuniones deben redactarse una vez acabada la reunión, es decir, lo más pronto posible, ya que la información permanece fresca en la memoria, y tienen una serie de elementos, pues la fecha, la hora, el lugar y el tipo de reunión, los nombres de los asistentes, los puntos en el orden que se debatieron y las decisiones tomadas, que se redactarán también de forma adecuada. Y tiene unas partes. En general tiene un encabezamiento, una primera y segunda convocatoria, el orden del día o asunto, también se debaten los asuntos a tratar y se toman decisiones, una parte de ruegos y preguntas y el final. Respecto al formato externo, pues tenéis un modelo de un acta de reuniones en la página 166. Otro texto que podríamos encontrar, pues una instancia. ¿Qué es una instancia? Es un escrito mediante el cual una persona se dirige a una autoridad o bien a una entidad u organismo de la administración pública para bien solicitar, reclamar o denunciar algo. Con menor frecuencia se utiliza en el ámbito privado. Tiene una serie de partes también que deberíais saber, que es el encabezamiento, el cuerpo y el cierre, y tendríais un modelo de instancia en la página 168 del libro de texto. Otro tipo de texto que se puede encontrar, pues el cheque bancario. Un cheque es un título, valor, en el que el titular de la cuenta extiende a otra persona una autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta, prescindiendo de la presencia del titular de la cuenta bancaria. Hay dos tipos de cheque, puede ser nominativo o al portador. En el cheque nominativo, el apartado donde pone páguese por este cheque A se rellena con el nombre y apellidos de una persona o entidad, y en el cheque al portador, en este apartado se rellena poniendo al portador, lo que significa que el banco pagará la cantidad indicada quien presente el cheque, es decir, a quien lo porta. Tenéis un modelo de cheque bancario en la página 169 y además os especifica en el libro de texto varios tipos de cheques. Tenéis el cheque cruzado, el cheque para abono en cuenta, el certificado, el de caja o el de viajero. Otro tipo de texto, pues tendríamos el edicto. ¿Qué es el edicto? Un documento mediante el cual se da a conocer un mandato expedido por una autoridad jurídica competente. Una tarjeta postal, esta es bastante fácil. Una tarjeta postal es una pieza de forma rectangular de cartón o papel grueso que tiene una cara ilustrada por un lado y un espacio en blanco por la otra para escribir. Dicho espacio en blanco está dividido en dos mitades. En la izquierda escribimos el texto a enviar y a la derecha aparece el lugar para el sello y la indicación de la dirección del destinatario. También tenéis un modelo de tarjeta postal en la página 170. Una arenga. ¿Qué es una arenga? Es un discurso solemne en tono elevado pronunciado ante una multitud con el fin de enardecer. Esta es una de las preguntas que tenéis dentro de los ejercicios de evaluación que tenéis que enviar para la corrección. ¿Qué es el cartel? Pues el cartel es un material gráfico que es capaz de transmitir un mensaje a la mayoría de la gente. Anuncia espectáculos, eventos, conferencias, diferentes campañas publicitarias, etc. La tira es la tira de prensa. La tira de prensa se llama también tira cómica o en inglés comic strip o simplemente tira. La tira es una historieta que se publica periódicamente, generalmente diaria o semanalmente. Se publica en revistas, diarios y en páginas de internet. Podemos distinguir dos tipos de tiras, las tiras diarias y las tiras dominicales. La columna de prensa es un artículo de prensa escrito, firmado, que ofrece una opinión o punto de vista sobre un tema de actualidad o una mera disquisición, exposición rigurosa y detenida de una cosa por parte del escritor del mismo. El telegrama. Pues el telegrama es el envío urgente de mensajes, ya lo sabéis. Entonces, tendríamos varios tipos de telegrama, que sería de nacional, internacional urgente, online. Los tenéis descritos en la página 172 del libro de texto.
Y ahora es muy importante que tengáis en cuenta la diferencia entre estos dos tipos de texto que vamos a ver, el resumen y la síntesis. El resumen es una breve redacción que recoge las ideas de un texto y hay una serie de características que tendría ese resumen. No puede sobrepasar un tercio del texto original, debe ser fiel al texto original y debe ser objetivo, además de presentar los contenidos de ese texto original. Tenéis los pasos para la realización del resumen en la página 173 y sería interesante que pusieseis en práctica estos pasos de la realización del resumen para resumir, valga la redundancia, el temario que tenéis. Y así preparáis la prueba presencial, porque así el temario os quedaría más corto y podríais repasar antes del examen del 17 de diciembre. Sin embargo, tenemos también otro tipo de texto que sería la síntesis. Y refiriéndonos pues, a las técnicas de estudios, hay una diferencia fundamental, porque resumir es condensar el texto con palabras utilizadas por el autor, mientras que una síntesis se trata de resumir el texto, pero utilizando nuestras propias palabras. Nos quedan tres tipos de textos, sería la carta, por un lado. La carta es un medio de comunicación escrito por un emisor remitente enviado a un receptor destinatario y es un mensaje que una persona envía a otro. Cuando enviamos este tipo de mensaje, sobre todo cuando las personas se encuentran lejos, hay una serie de características generales de la carta, unas características psicológicas, formales y lingüísticas, que las tenéis en la página 174 del libro de texto, y además una serie de una serie de saludos y despedidas que podéis tener en cuenta, que están en la página 175 del libro de texto. Pues como saludos podéis utilizar muy señor, señora, mío, mía, distinguido a amigo, amiga, muy querido amigo, muy querida amiga, apreciado amigo, apreciada amiga, estimado amigo, estimada amiga, querido amigo, querida amiga o señor o señora. Y como despedidas, pues se pueden utilizar fórmulas como con respeto y amistad, saludos afectuosos, atentamente, besa sus pies, con todo afecto, con afecto y respeto, etc. La carta comercial, pues sirve como medio de comunicación entre dos empresas comerciales o bien entre una empresa y un particular o viceversa. Tiene también una estructura compuesta por encabezamiento, cuerpo y cierre. Y por último, el informe sirve para responder a una solicitud que generalmente requiere cierta investigación y reunión de datos para informar a alguien sobre los resultados de la misma. Pasamos ahora al uso normativo de mayúsculas y minúsculas. Hay una serie de reglas para el uso de mayúsculas y de minúsculas. Es muy importante que las tengáis en cuenta y que las utilicéis también, porque además en el examen de lengua y literatura se tendrá en cuenta la ortografía y el uso seguro de mayúsculas y de minúsculas. Estamos en la página 177 de un libro de texto. En general, se usan mayúsculas, es decir, se escriben con mayúsculas la primera palabra de un texto, después de un punto y seguido y aparte, después de dos puntos cuando se citan palabras textuales, los nombres, apellidos, sobrenombres y apodos de personas, los nombres propios de animales y cosas, la palabra con la que se inicia una carta o escrito parecido después del saludo con lo que aquella que suele comenzar. Es decir, si decimos querido amigo, dos puntos, y abajo, en punto y aparte, ponemos recibí tu felicitación, por ejemplo, recibí con mayúscula. También con mayúscula se escriben los artículos y adjetivos que forman parte del nombre propio. Si decimos, por ejemplo, Buenos Aires, los dos con mayúscula. Nombres y animales de criaturas mitológicas, pues Pegaso, Babieca con mayúscula. Todos los nombres comunes que sustituyen a uno
propio dentro de una narración. Si decimos el rey Fernando el Católico, así lo ordenó el rey con mayúscula, porque está sustituyendo a un nombre propio dentro de la narración. La primera palabra que siga el signo de interrogación, exclamación, etc. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces, sobre todo ahora con los mensajes multimedia, email, etc., no se suele escribir propiamente, con propiedad. Las palabras que designan a Dios y a la Virgen María, pues Dios, Jehová, Nuestra Señora, etc., todo con mayúscula. Los pronombres personales siguientes si hacen referencia a Dios o a la Virgen. Si, por ejemplo, en una oración decimos tú, ti, vos, él, ella y está referido a Dios o a la Virgen, con mayúscula. Los títulos, cargos, jerarquías y dignidades importantes si se refieren a una persona determinada y si no van acompañados de nombres de la persona a quien se refieren. Los tratamientos de cortesía, salvo ustedes, señor, san, santo o don, doña, si están en abreviatura, todos se escriben con mayúscula. Los nombres de una institución social, corporación o establecimiento, Museo de Bellas Artes, Diputación Provincial, etc., todo con mayúscula. Los títulos de obras, películas, obras de teatro, leyes, cabeceras de periódicos, nombres de congresos y certámenes. Los nombres de las artes y ciencias tratadas como disciplinas, por la biología, la arquitectura, etc. La numeración romana, por la que se indica el ordinal que distingue los nombres de emperadores, reyes, papas u otras dignidades. Juan Pablo II, Alfonso X, etc. Cuando deba comenzar con mayúscula una palabra que empiece por CH o EY, solo se escribirá con mayúscula la C y la primera L. La I y la J mayúsculas no llevan el punto que tienen las minúsculas. Eso también es importante que lo tengáis en cuenta. Los nombres de los periódicos históricos, los nombres de los periodos históricos, el romanticismo, el barroco, etc. En los nombres de las calles, el tipo de vía se escribe con minúscula y el específico con mayúscula. Por ejemplo, si te decimos Paseo de Salamanca, pues el paseo sería con minúscula y Salamanca con mayúscula. Con mayúscula también se escriben las abreviaturas de las fechas relevantes ya que constituyen un nombre propio. Por ejemplo, si decimos el 23F con mayúscula. Cuando se utilicen mayúsculas en palabras y frases enteras, esto es frecuente en portadas de libros, publicidad y en inscripciones en piedra y metal, se ha de mantener la tilde si la acentuación ortográfica lo exige. Los nombres también de los textos legales y reglamentos oficiales, así como de los textos religiosos clásicos. Pues si decimos Ley General de Educación, con mayúscula. Los nombres de premios, distinciones y condecoraciones, Premio Nobel, con mayúscula. Los acontecimientos deportivos o culturales que sean importantes, Juegos Olímpicos, con mayúscula. Algunos nombres propios se escriben con minúscula si por el uso se han convertido en comunes. Pues sería el caso de mecenas personajes y mecenas adjetivo. Pasamos ahora al uso de minúsculas. Tenéis también las reglas en la página 181 del libro de texto. En general, se escriben con minúscula los nombres comunes, casa, perro, árbol, etc. Los nombres, esto es importante, muy importante, los nombres de días de la semana, meses y estaciones del año se escriben con minúscula, es decir, lunes, martes, miércoles, etc. Todo el campo semántico de la semana con minúscula, estaciones del año, es decir, invierno, verano, otoño, con minúscula y los meses, enero, febrero, marzo, minúscula. ¿Qué excepciones tenemos? Pues los nombres de los días festivos. Si decimos Jueves Santo y Viernes Santo, con mayúscula. Se escriben con minúscula también las notas musicales, pues do, re, mi, fa, sol, así, ¿bien? Los nombres de los puntos cardinales, también en minúscula, norte, sur, este, oeste.
En minúscula también sería la primera palabra después de 2 puntos cuando se sigue una enumeración sencilla y la conclusión o desarrollo de la frase o palabra anterior. Por ejemplo, si decimos, su habitación estaba llena de cosas, 2 puntos, libros, juguetes, muebles, etc. Libros sería con minúscula. En los diálogos, la palabra inicial de los incisos del narrador y la de los verbos de dicción, es decir, preguntar, contestar, tendríamos que poner minúscula. Por ejemplo, aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, respondió su amo, que sería la palabra inicial en el inciso del narrador, sería con minúscula. Los nombres de monedas, el euro, el dólar, el peso, etcétera, con minúscula. También deberemos tener en cuenta una serie de reglas de presentación de escritos que tenéis en la página 183 del libro de texto.